Bueno, pues ya hemos terminado con la historia y el arte valenciano, coincidiendo con esta pandemia tan larga. Y ahora vamos a dar paso a otro capítulo que va a ser gozar un poco con el bello arte flamenco y el arte holandés. Pero como siempre me gusta a mí empezar por el principio, quería hacer una especie de resumen histórico de cómo llega a Europa, la Europa que hoy conocemos, a la dinastía de los Habsburgo, que va a ser la que realmente haga posible este arte flamenco y luego holandés. Para ello vamos a empezar, como siempre, por el principio. Vamos a empezar pues por los primeros que ocupó la Europa actual. Son los merovingios. Los merovingios, cuyo principal rey fue Clodoveo. Bueno, pues tras la caída del Imperio Romano en el siglo V, los bárbaros van a invadir Europa. Van a invadir en Italia los ostrogodos y lombardos, en Hispania suevos, vándalos, alanos y visigodos, y en la Galia los francos. Es decir, tras la victoria de los visigodos, Hispania llegan después los árabes. Por esto vamos a ver que no vamos a hablar de Hispania ya a partir de ahora, porque España será primero visigoda durante 2 siglos y luego durante 7 siglos más será árabe. Por tanto, en España, la Hispania romana no va a tener Edad Media como la va a tener el resto de Europa. Es decir, nos vamos a quedar sin esta Edad Media. Bueno, pues aquí vemos que en el año 507 los francos están en Francia, se alían con los bizantinos y dirigidos por el rey merovingio Clodoveo van a derrotar en la batalla de Boulay a los visigodos. De esta manera los visigodos abandonarán la Galia, tan solo se quedarán en una pequeña parte que será la Septimania, en la zona del arco mediterráneo, y vendrán desde Toulouse, que ha sido su capital, la trasladarán a Toledo. Pasando sería Hispania visigoda y Francia franca. Bueno, este es el territorio de la Septimania que ocuparán los visigodos hasta que Pío el Breve los elimine de allí, y el resto de visigodos pasarán a formar el reino visigodo de Toledo. Bueno, pues luego de los francos formarán esta dinastía merovingia. Ya hemos dicho que Clodoveo será su primer rey. Clodoveo era un rey, como todos, eran arrianos, como los visigodos, como los suevos, los vandos eran arrianos, pero su esposa Clotilde era cristiana, y entonces él se convirtió al cristianismo. Fue el primer rey bárbaro que se convierte al cristianismo. Y entonces aquí tenemos el bautismo de Clodoveo como una imagen que tiene que persistir en la memoria de los francos. Bueno, pues Clodoveo muere, y entonces cuando se entierra en la iglesia de Santa Genoveva. Santa Genoveva es una iglesia que se destruyó y está pegadita a lo que será hoy el Panteón de Francia. Los restos de Clodoveo se han trasladado, como todos los reyes francos y franceses, a la Basílica de Saint-Denis. Es decir, que Clodoveo fue inicialmente inhumado en la bahía de Santa Genoveva, pero luego esta fue destruida en la Revolución Francesa, y tan solo queda una torre que se puede ver justo pegado al Panteón, y sus restos fueron trasladados a Saint-Denis. Aquí vemos la antigua Santa Genoveva, y aquí vemos la torre que nos queda de Santa Genoveva, y realmente está unida al Panteón de París. El Panteón de París realmente es un lugar que se construye en el siglo XVIII, un templo laico neoclásico, que se había destinado para guardar las reliquias de Santa Genoveva, pero realmente se ha transformado en el lugar para honrar los grandes personajes de la historia de Francia. Y ahí vamos a encontrar desde Rousseau, a Victor Hugo, a Zola, a Monet, a Curie, a Alexandre Dumas. Vamos a encontrar allí a todos los personajes importantes de la historia de Francia. Es como el panteón de los hombres ilustres de Francia. Aquí tenemos el Panteón, una muy bella construcción neoclásica del siglo XVIII, y tenemos en su interior decorado en cada una de sus partes por cada uno de los grandes personajes de la historia de Francia. Bueno, después de la dinastía merovingia, cuyo rey más importante era Clodoveo, el que expulsó a los visigodos de Francia, viene la dinastía carolingia. Esta dinastía carolingia va a tener 3 reyes. El primero será Carlos Martel, el segundo será Pipino el Breve, y el tercero será Carlomagno. Carlos Martel, el primero de los reyes de la dinastía carolingia, va a tener también otro acontecimiento muy importante. En la batalla de Poitiers va a expulsar a los árabes de Francia. Los árabes han entrado en España por Tarifa
y han recorrido la península en tan solo 2 o 3 años y se van a plantar en el año 732, ya están en Poitiers. De Poitiers los va a expulsar definitivamente Carlos Martel. Te podemos decir que Carlos Martel es aquel que limpia de árabes las tierras francesas. El hijo menor de Carlos Martel será Pipino el Breve, que es el que le va a suceder en el trono. Pipino el Breve va a ser un rey importante porque va a hacer grandes reformas. Fue coronado por el Papa en el año 768. Esto es muy importante porque es el reconocimiento del Papa a Pipino como rey de la Francia. Es decir, que hemos dicho que fue un gran reformador y a él se debe pues, los juramentos de fidelidad y vasallaje de los señores, expulsar, como ya hemos dicho, a los árabes definitivamente de la Septimania, recuperar Aquitania y hacer una reforma monetaria. Todavía se regían por la costumbre romana y van a adoptar lo que se llamó el denario imperial. Bueno, aquí tenemos una imagen del juramento de vasallaje de los nobles, de su fidelidad a Pipino el Breve, lo cual es muy importante porque de esta manera hay uno, el más importante sobre todos ellos. El segundo imagen que ponemos aquí es cómo expulsa definitivamente a los árabes de Septimania, que es el resto que había quedado desde la antigua expulsión. Por último, la fundación o la transformación del sistema monetario, eliminando el sistema monetario romano y la imposición del denario imperial de plomo en el año 755. Bueno, pues murió y repartió su reino entre sus hijos, Carlos I, que fue el futuro Carlomagno, y Carlomán. Carlomán murió prematuramente y está enterrado en Saint-Denis junto con sus padres. Aquí tenemos la tumba de Pipino el Breve y Bernarda de Laon, encargados por San Luis, rey de Francia. Bueno, y está la Basílica de Saint-Denis, que es la tumba de todos los reyes franceses. Aquí tenemos una imagen de Carlomagno, el tercero de la dinastía carolingia. Es decir, el primero que realmente pues, va a hacer, siguiendo la trayectoria de su padre, unas grandes reformas. Reinó desde el año 742 hasta el año 814. Esta es su firma. Bueno, fue rey de los francos, de los lombardos y emperador del Sacro Imperio Romano desde el 800, el día de Navidad del año 800, porque fue coronado por el emperador. Reforzó las relaciones que mantenía su padre con el papado y creó la marca hispánica como defensa frente a los árabes. Allanó el camino para lo que será luego el Sacro Imperio Romano Germánico bajo la dinastía de los sajones. Bueno, pues este será el Imperio Carolingio, las tierras que hereda Carlomagno y las tierras que amplía. Y vemos en rojo, granate, lo que se llaman las marcas. Las marcas son los lugares que él pone como defensa ante la agresión de fuerzas extranjeras. La marca hispánica que tenemos al sur, en los Pirineos, es la que le va a defender de la agresión árabe. Bueno, pues él lucha a los musulmanes y para ello crea la marcha hispánica. Esto es la canción de Roldán, que va a ser quizá pues, una única derrota que Carlomagno va a tener enfrentándose con los vascones. Bueno, pues esto es la marca hispánica y esto va a ser la frontera que va a crear frente al mundo árabe, frente al califato de Córdoba. Además, esta marca hispánica va a ser luego el origen del reino de Pamplona y del reino de Aragón y de los condados catalanes. Bueno, pues al día de Navidad del año 800, cuando Carlomagno está orando en el altar, el Papa le corona por sorpresa como Imperator Romano. ¿Esto por qué se hace? Pues se hace porque el Papa teme mucho a la emperatriz Irene de Constantinopla, que es una iconoclasta, y entonces piensa que de esta manera va a reforzar el poder de Carlomagno en toda la zona, que es la Europa en aquel momento. En aquel momento Carlomagno se le llama el padre de Europa. Va a ser como el fundador de lo que es la Europa actual. Y está la emperatriz Irene de Constantinopla, que ya digo que es una mujer de gran poder, iconoclaste, que se enfrenta directamente con el papado y con Carlomagno. Aquí tenemos la coronación de Carlomagno por el Papa, y este es el trono de Carlomagno que se encuentra en Aquisgrán. Bueno, pues tuvo Carlomagno, una vez ya envejeció, convocó a la corte de Ludovico, el rey de Aquitania, para entregarle la corona. Lo coronó y Ludovico Pío fue su descendiente y él murió. Tuvo una pleuritis y murió muy precozmente y en el 814 ya pues, pasó el trono a su hijo Ludovico Pío. Bueno, ¿cuáles fueron las características del reinado de Carlomagno? Pues es una cosa muy importante, el renacimiento carolingio. Cuando hablamos del renacimiento nos referimos siempre al renacimiento florentino,
Ha habido otros renacimientos, porque el renacimiento significa mirada hacia atrás, mirada hacia el mundo clásico. Y esto ya lo hizo Carlomagno. Ya lo hizo Carlomagno, ya vamos a ver, por ejemplo, en sus escuelas de escritoria, cómo se van a traducir, se van a amar y se van a cuidar todos estos textos del mundo clásico. Es decir, que se puede decir que el primer renacimiento va a ser el renacimiento carolingio. Hizo reformas económicas y monetarias, además, muy importantes. Es decir, que fue el conjunto de reformas, como ya decimos, fundamentalmente de carácter administrativo, pero también como una vuelta al pasado, como una visión hacia el mundo grecorromano y una traída de aquellos logros para la actualidad. Llevaron a cabo, pues, durante su reinado, reformas económicas, gubernamentales, militares, culturales y eclesiásticas. Las reformas económicas van a ser fundamentalmente porque abolió el sistema monetario y estableció la libra carolingia de plata. También hizo otra cosa muy importante que se llamó el Capitulare de Bilis, que consistió en la imposición de una contabilidad. El reino tenía que llevar una entrada y una salida de gastos y se tenía que justificar cada una de las partidas que se gastaba. De esta manera puso orden en el sistema monetario, económico y político de su reinado. Hizo reformas educativas. Fue un gran amante de la cultura. Se multiplicaron las escuelas monásticas, las escritorias. Como os decía, se tradujeron libros de la antigüedad, Cicerón, Plinio el Viejo, Tito Livio, es decir, que hizo un gran renacimiento. De hecho, los primeros manuscritos que se encuentran hoy de los libros de la antigüedad son los que se han hecho en la época de Carlomagno. También hizo una cosa muy importante, unificó la letra y instituyó como letra la letra carolingia, que se ha permitido en la transcripción de estos grandes textos de la antigüedad. Aquí tenemos una de las escritorias de la época de Carlomagno. Aquí tenemos un evangeliario de carolingio, hecho también por la época de Carlomagno. También otro evangeliario, el Evangeliario de la Escuela Palatina. Todos estos son evangelios, además, que están ilustrados, y ahí podemos encontrar el primer germen de la pintura que vamos a tener del mundo europeo. Es decir, estos son pintados, aquí vemos, por ejemplo, San Juan, lo vemos por el águila que lo acompaña. Bueno, pues reguló la enseñanza en dos núcleos, la enseñanza elemental y la enseñanza superior. La elemental consistía en aprender a leer y los pequeños rudimentos matemáticos. La superior la dividió en dos partes, en el trivium y en el quadrivium. El trivium sería el que se dedicaría a la lógica y estaba comprendido por tres docencias, que era la gramática, la retórica y la dialéctica. Y el quadrivium, que estaba dedicado a las partes matemáticas y tenía como misión el estudio de la aritmética, de la geometría, de la música y de la astronomía. Carlomagno no sabía escribir. Lo intentó, pero no pudo conseguirlo. El esfuerzo fue baldío porque no pudo conseguir aprender a escribir. Hizo grandes reformas políticas. La más importante consistió en el banum. El banum fue derecho a reinar y a comandar. Él tenía un reinado absoluto sobre la jurisprudencia hasta sobre la Iglesia. Estas son las tierras de Carlomagno, el imperio el auge del Imperio Franco. Hizo reformas religiosas que consistían en el ceropapismo, que él era jefe de la Iglesia y jefe del Estado. Sus restos no sabemos muy bien dónde están. Se encontraron algunos huesos, hoy están depositados en este sarcófago de Perséfone, dentro de esta hermosa urna que se encuentra en Aquisgrán. Tras la muerte de Carlomagno le sucedió su hijo Luis el Piadoso, pero realmente no pudo culminar en la labor de su padre y el Tratado de Verdún dividió las tierras de Carlomagno en sus tres hijos, dando lugar a la Francia actual. Realmente el renacimiento carolingio va a ser muy importante en el aspecto de la arquitectura carolingia. Carolingio construyó una gran ciudad a la forma de Constantinopla, una ciudad palatina, a la cual, este es el plano de su ciudad palatina, el palacio y la iglesia, de la que tan solo nos va a quedar esta pequeña parte de la iglesia, que era de planta circular, una iglesia de planta centralizada, con un cuerpo cupulado, con un tambor y cerrada por una cúpula rodeada por dos tribunas, una tribuna superior y una tribuna inferior. Aquí tenemos el plano de su iglesia palatina, que todavía quedan restos integrados en la catedral de Aquisgrán. Esta es la catedral de Aquisgrán y aquí vemos los restos de la capilla palatina.
La Capilla Palatina que vemos está decorada con mosaicos de oro, contándonos historias del Antiguo y del Nuevo Testamento. En el techo los 24 ancianos del Apocalipsis, Cristo con el Alfa y el Omega, rodeado por ángeles. Aquí vemos a Cristo, los ancianos del Apocalipsis, rodeándole. Y esto es la barca de la vida, la barca de nuestro transcurso hasta el final de nuestros días. Bueno, y esto es las bóvedas decoradas maravillosamente con flores, con letras y con estos motivos geométricos de la bóveda de Aquisgrán. La fuente de la vida. Bueno, hay monasterios carolingios que pues son todos ellos al origen del románico. Tenemos una especie de proyecto que se llama el monasterio de San Gal, el cual no queda de él nada más que un plano. Y lo que sí sabemos es que se regían por las normas de San Benito de Nursia del siglo VII. Este es el plano de la utopía de San Gal y esto es lo que queda, una realización virtual de lo que debía ser el monasterio de San Gal. Es el origen del románico. Tenía un altar en el centro, a una parte estaba la iglesia monástica y a otra parte estaba la iglesia parroquial. Esto es en la actualidad la iglesia abadía de San Gal. Nada que ver con aquella iglesia prerrománica. La biblioteca de San Gal, que tampoco tiene más que algunos de los textos que ya hemos dicho que se habían introducido en las escuelas. Esto es otra de las abadías, la abadía de Furla, y esta es otra de ellas, la iglesia de San Riquer, que quedan muy pocos restos de la época de Carlomagno. Este era el plano de San Riquer, con un gran atrio y un gran wester para oír la Santa, el oficio el emperador. Es decir, aquí estaba el obispo y aquí estaba el emperador. Bueno, luego está otra iglesia, San Germain-des-Prés, que contiene ya arcos de herradura, anunciando o poniendo de manifiesto la influencia visigoda en estos templos de la época de Carlomagno. La tenemos. Tiene un mosaico maravilloso de estilo bizantino, donde está las manos de Dios entregando a dos ángeles el arca de la alianza. Luego hay una serie de escuelas palatinas que elaboran bellísimos códices. Son la escuela de Aquisgrán, la escuela de Bonn y la escuela de Tours. La escuela de Aquisgrán pues fue una escuela que fue muy importante en la época de Carlomagno y hizo pues, influencias clásicas, bizantinas y del mundo anglosajón. Importante fue su Evangeliario de Gestalt. Esto es la fuente de la vida, que representa como el baptisterio de San Juan de Letrán. Y aquí tenemos el baptisterio junto a una imagen conmemorativo del bautismo de Carlomagno. Este es Cristo, este es San Mateo, vemos el ángel, este es San Marcos, vemos el león, este es San Lucas, vemos el toro, este es San Juan, vemos el águila. Todos ellos pertenecientes a la escuela de Aquisgrán. La escuela de Bonn o la escuela de Reims también, esta se va a caracterizar por una gran viveza después en la expresión. Y todo se hace mediante el color, la línea desaparece. Mirad, este San Mateo del Evangeliario de Blanc, que comparémosle con una pintura de Van Gogh, es decir, es el color sin dibujo. Esto es lo que ya se hace en la escuela de Aquisgrán. San Marcos, que vemos aquí también, le acompaña el león. Aquí vemos a San Juan con el águila. Aquí vemos. Luego la escuela de Tours, que es la última escuela, que tiene un carácter más narrativo, tiene una connotación más clásica, y aquí vemos una imagen de Cristo rodeado por los 4 evangelistas, y también esto perteneció a la Biblia de Carlos el Calvo, el Pantocrator rodeado por los evangelistas. Bueno, pues ya hemos terminado con esta historia de Europa, esperando la llegada de la dinastía de los Habsburgo. Continuaremos con los suevos y con los Holstein, y entonces vamos a facilitar la comprensión de cómo se va a gestar esta Europa que nosotros ahora tenemos con nosotros.